Damos inicio al mes de la madre y en esta edición de 5x1 vamos a tocar un poco el tema sobre los derechos de aquellas mujeres, por ejemplo, que están embarazadas o que por primera vez son madres y pasan por la situación de abandono de sus parejas. Por ello, el día de hoy hemos invitado al doctor Manuel Bermúdez. Él es docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas para que nos hable un poco de este tema. Muy buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cuál es el índice aproximado de mujeres abandonadas por sus parejas en nuestra sociedad? El gran inconveniente de que, a pesar de ser un problema muy notorio en nuestro país, el abandono hacia madres, es que no se tiene una estadística oficial. ¿Y por qué no se tiene una estadística oficial? Uno, porque normalmente las parejas que se separan no denuncian inmediatamente estos hechos. Dos, ¿por qué no se tiene un registro pormenorizado de esta estadística? Es porque lamentablemente los procesos de alimentos no siempre se ejecutan de manera inmediata, con lo cual no se sabe quiénes son, uno, las parejas que ya están consolidadas, las parejas que están en conflicto o las parejas que ya están disueltas. Entonces, conocer una estadística de esto es sumamente complejo y lamentablemente no se tiene una estadística real, pero de que existe un problema es evidente que sí lo hay. Ante esta situación de abandono, ¿cuáles son los procesos legales que deben seguir estas mujeres abandonadas? Hay dos elementos materiales que se tienen que considerar. El primero de ellos son los derechos de los hijos, que prevalecen a los derechos de los progenitores, papá, mamá, y los derechos de la propia madre, porque ella también o ha sido pareja, o ha sido conviviente, o ha sido esposa de la persona que ha ejecutado el abandono. Entonces, en ambos casos, sin embargo, los procesos más comunes son, uno, proceso de alimentos, con el cual se pide, ¿qué cosa? Una manutención en términos económicos para poder proveer la subsistencia de la madre y de los hijos, ¿correcto? El segundo proceso que normalmente se sigue en este contexto es el de la determinación de la tenencia y un régimen de visitas sobre los hijos. ¿Por qué? Porque esto es muy vinculante principalmente con el cuidado afectivo que tienen que tener los progenitores sobre los hijos, que si bien no incluye condiciones económicas, incluye condiciones de cuidado, de atención del progenitor hacia los hijos. ¿Correcto? Son los dos principales. ¿De qué manera el Estado peruano ampara o debería amparar a estas mujeres? Las tiene que amparar por una obligación esencial, una sola obligación esencial. En nuestra Constitución, artículo primero, se detalla que la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Sobre esa base es que se generan una serie de condiciones a favor de la tutela de la mujer, en este caso en situación de abandono, conforme se detalla en el artículo 4 de la Constitución, porque ahí expresamente se señala que es obligación del Estado atender este tipo de situaciones, junto a adultos mayores y junto, en forma prevalente, a los niños y adolescentes en situación de abandono. Pero hay un gran detalle, esto que queda en términos constitucionales estipulado debe ser reglamentado en leyes, pero más que en leyes, en acciones. Y esas acciones en términos del Estado se llaman políticas públicas. Usted ya ha mencionado un poco de esto y en este caso en los derechos que tienen estas mujeres abandonadas, ¿son iguales entonces cuando son casadas o son convivientes o hay alguna diferencia? Da lo mismo el título legal, por una cuestión principal. Está de por medio la dignidad de una persona, está de por medio la condición de sustento de una persona y finalmente está la referencia de un hijo, porque normalmente en este tipo de situaciones hay una tercera persona que depende de dos personas. Por lo tanto, el título legal da lo mismo. Y según la Constitución, nosotros tenemos una equivalencia entre el matrimonio y la convivencia. Pero hoy por hoy, gracias a las relaciones que existen en la sociedad, hay parejas que no son convivientes y tienen hijos. Hay personas que tienen hijos y que no son pareja. Entonces, da lo mismo el título legal, lo que importa en esencia es la tutela de derechos de una persona, sin importar el contexto en el cual esté vinculado. Perfecto. ¿Y a qué entidades pueden recurrir estas mujeres en caso de alguna situación extrema? Quizás le llamamos un ejemplo de pobreza, ¿no? Pobreza extrema o discapacidad de repente. Lo bueno de tener una constitución que tutele derechos y de tener un sistema legislativo que tutele derechos
es que existen posibilidades, tanto en el ámbito teórico como en el ámbito práctico, para tutelar derechos de una mujer, sin importar si es madre o no. De una madre sin importar si es abandonada o eventualmente está dentro de una convivencia o de un matrimonio. Acá lo que importa es la persona. Y como estamos hablando de madres en una situación de debilidad, porque ese es el término, debilidad económica, debilidad moral o debilidad familiar, por ejemplo, tenemos que ver que existen instituciones que puedan tutelarle esos derechos. El primero de ellos es el Ministerio de la Mujer. Es el ente oficial encargado de velar por los derechos de la mujer. En segundo lugar, tenemos al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque en el Poder Judicial es donde se van a determinar con mayor exactitud qué derechos y qué obligaciones van a tener las personas que conforman este conflicto, principalmente para determinar los derechos a favor de la madre que está en situación de abandono y de los hijos que también están en situación de abandono. Y en tercer lugar tienes una complementación de instituciones que van a trabajar en forma orgánica, Ministerio del Interior, Policía, porque en caso de conflicto, en caso de peleas, en caso en las que eventualmente pueda pasar una violencia familiar, quien interviene en primer lugar es la policía. En segundo lugar, el Ministerio de Economía y Finanzas, porque es el ente que va a permitir que el Estado pueda tener presupuesto para atender estos casos de necesidad. En tercer lugar, viene una complementación entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo, que eventualmente, ¿qué cosa? Complementan esta acción de tutela a favor de la mujer. ¿Cómo? A través de la Defensoría Pública, a través de organizaciones de promoción de derechos de mujeres en situación laboral o eventualmente de prevención en caso de conflictos en materia laboral. Como usted verá, no solamente es el Estado a nivel de gobierno nacional, sino también existe por ley una obligación de las municipalidades, que son los entes del Estado más próximos a una mujer en situación de abandono, como también de los gobiernos regionales, porque este es un compromiso determinado por la Constitución que vincula a todas sus entidades públicas. Muchas gracias, profesor Manuel, por acompañarnos en esta edición. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo el día de hoy en este 5x1.